Y como cuál es el ajuar que hay que darle a los hijos para que puedan ser felices. En fin, esto me incentiva bastante porque empiezo a ver cosas lindas y uno piensa que puede ser feliz, porque en parte la felicidad tiene que ver también con una actitud interior, ¿no? Entonces, las personas distraídas, las personas que se quejan todo el tiempo, que solo ven lo negativo, que en el cielo buscan los errores, bueno, es algo que necesiten agua, que estaría bien, pero quiero decir, si se fijan solo en los defectos de lo que nos rodea, con eso no nos predisponemos a la felicidad. Entonces, como estudié filosofía, voy a empezar con una etimología, lógico. Le iba a dedicar a los maridos, padres, presentes. Primero voy a decir eso, que probablemente le interese a poca gente, pero después le doy tips concretos para la educación, algunos, ¿no? Como bien dijiste, no terminamos de educarnos. No me atrevo a decir que no terminamos de educar a nuestros hijos, porque teniendo uno que trabaja acá, tengo que decir que está completito, pero es verdad que seguimos siendo padres todo el tiempo. Y como me dijo una vez un hombre que era bastante mayor que yo, pero ahora debo estar cerca de su edad, uno antes les enseña a los chicos a hacerse adultos y después de a cierta edad les enseña cómo se transitan las otras edades, que es cierto. También enseñamos, cuando le toque a ustedes, cómo se entra a las otras edades, de qué manera, a qué cosas se resigna y qué no se resigna. Entonces, el camino es largo. Voy a las etimologías. Flores, primavera, qué sé yo. Voy a mirar la palabra felicidad. Me encantó descubrir que su raíz es común a la de fértil, fecundo. Quizás tiene en común también la de filium, filius o filia, hija, fémina, maravilloso, me encanta. Y que en el fondo quiere decir vida, lo que crece, ¿no? Perfecto. Así que la felicidad está en continuación o en continuidad con un concepto de crecimiento. De hecho, cuando uno se siente feliz se expande, ¿no? Cuando está triste se achica. La felicidad es expansión. Y si me permite, la felicidad también tiene un efecto que es la alegría, que es una pasión, descrita como la pasión que uno experimenta en presencia de lo que ama. En mi caso, que soy abuela, en presencia de mis nietos, claramente. Y que tiene como efecto activarnos. La alegría es una pasión activa. Está la gente que vos querés y te da ganas de hacer cosas, ¿no? En particular, pobre Héctor. Con Héctor solo me da ganas de cocinar, pero basta que vengan amigos, me da ganas de cocinar, de inventar, de hacer... ¿Qué pasa vos también? Entonces la alegría es como un plus. Está no es que no lo quiera, lo quiero un montón. Para darme ganas de cocinar cosas nuevas, necesito otro público. En fin, entonces la felicidad, algo que hace crecer, tiene que ver con las hojas, con lo fértil. Pero, en fin, vamos a los griegos. Los griegos dicen cosas, voy a decir más serias, en el sentido de que la palabra griega para decir felicidad es eudaimonía. Ya suena, ¿no? Eu, bueno, dulce. Daimon significa conciencia, espíritu. Así que la felicidad es cuando uno, a mi edad me interesa más esta definición, cuando uno está, ¿cómo se dice?, con la conciencia tranquila. Hice lo que tenía que hacer, tenía que decirle eso, se lo dije bien, se lo dije para que le dé ganas de cambiar, no para reventarlo ni para vengarme, ¿lo ven? Entonces, tengo esa tranquilidad del corazón porque busqué las palabras, el momento, me imaginé los efectos de lo que le iba a decir, ¿no? Y si digamos, una corrección siempre necesaria. Con los hijos ni les cuento, pero a veces inclusive entre adultos. Por ejemplo, uno podría decir, me siento, no sé, esa crítica me anula o me destruye. Uno puede decir cómo se siente frente a una frase que por ahí tiene una justificación, pero también es justo que el que critica busque el momento oportuno, las palabras más adecuadas, y que imagine, digamos, a qué impulsa la palabra que dice. Porque si impulsa a que el otro desaparezca del mapa, no que piense, así no me vas a ver nunca más en tu vida. No sirve para nada, ¿no? Entonces, eudaimonía por un lado, esta paz de la conciencia, esa tranquilidad del espíritu, que es la felicidad dentro del ámbito de la filosofía griega. Hedonei sería placer, pero no lo combinan con la felicidad. Nosotros hablamos aquí de un concepto más profundo. No es que no queremos que nuestros hijos disfruten, nosotros queremos disfrutar, queremos que ellos disfruten, pero ser felices es otra cosa, Por ejemplo, hacer abdominales no produce disfrute, pero sí produce disfrute la fuerza que te produce, ¿no? Bueno, después de cada parto tenía que hacer abdominales y, en fin, cuando recuperaba cierto tono muscular, no del todo, pero
lo recuperaba, me sentía todopoderosa. Entonces hay un esfuerzo que produce después la satisfacción y por lo tanto la felicidad de haber recuperado y de haber potenciado algo que yo ya tenía. En fin, ya dije la parte cultural. ¿Por qué somos padres? Algunos padres biológicos, otros padres del corazón, pero padres. Nos une la idea de que esto, ¿no? Que tenemos entre manos vidas nuevas que dependen de nosotros. Y me atrevo a decir que van a depender siempre de nosotros. La paternidad y la maternidad son creer en la vida, en primer término. Uno llama a la vida a alguien que no existe. ¡Wow! De solo pensarlo así, no sé, nosotros tenemos 9, en fin, creemos que la vida vale la pena, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la vida? Quiere decir que yo me hago responsable de otra persona. Y esto significa el segundo grado de la madurez. El primer grado es hacerme cargo de mí misma, ¿no? Lo que se llama autodominio. Una persona se vuelve adulta cuando se hace cargo de sí misma. Pero se vuelve más adulta en segundo grado, voy a decir, cuando empieza a hacerse cargo de otros, que es extraordinario, es realmente un upgrade de la capacidad humana. Cuando nació mi hija, me impresionó mucho pensar que ella dependía de mí. Primero en mi panza, pero bueno, ahí no tenía que pensar demasiado, soy un poco desorganizada, capaz que si hubiese dependido de mí no le hacía todos los dedos que le tenía que hacer, pero bueno, en el momento oportuno, porque, en fin, pero nació perfecta, miraba las manos y bueno, y yo la podía alimentar. Yo podía darme cuenta si le hacía falta algo, ¿no? Ahí me di cuenta por qué la madre conoce la vuelta de las orejas de los hijos, porque lo tienen ahí tanto tiempo que mirá que está, la vueltita le da para aquí, para allá, ¿no? Una observación minuciosa, los remolinos. Nosotros somos padres y somos madres porque creemos en la vida. Creemos tanto en la vida que creemos que vale la pena. Por eso, en realidad, no es una buena compañía para padres y madres que seamos quejosos, pesimistas, ¿no? Que seamos, sí, lo que solo ven los defectos de lo que nos rodea. Eso no ayuda a crecer, ni nos ayuda a nosotros. A mí me ayudó haber nacido en Italia de posguerra, claro que después de posguerra, pero bueno, en clima de posguerra, de pobreza de posguerra, de austeridad de posguerra, porque me di cuenta que mi madre y mi padre valoraban todo lo que tenían. Siempre contaban que uno de sus sueños era, cuando recién se casaron, comerse un pollo cada uno, que nunca sucedía, porque cuando finalmente lo compraban invitaban a otro, porque me parecía un desperdicio tanta comida. Era como una especie de ilusión. Tenían una mesa que tenían que apoyar el plato de sopa simultáneamente para que no se le volcara porque le faltaba una pata, en fin, ese tipo de cosas. Pero ¿sabe que en mi paso por la escuela de negocios o por la vida, nunca escuché a nadie que hablara de su anterior pobreza o restricciones materiales con bronca? Siempre lo hablan con cierta ternura, ¿no? Bien, entonces ahora venimos a un tipo de descripción. Somos padres porque amamos la vida, hemos llamado gente a vivir porque nos parece que vale la pena, y eso nos hace responsables de la vida de otros. Nosotros somos responsables de esa vida. Ojo que también los adultos que no hayan sido padres o madres en ninguno de los sentidos que entendemos, tienen una paternidad y maternidad implícitas. Todos nos hacemos cargo si vemos un chico que cruza solo la calle, o no. Si vemos un chico solo en algún lado, hay como una maternidad y paternidad propia del adulto. El adulto es capaz de hacerse cargo de otros. Así que esto lo digo para ampliar el círculo. Entonces, ser padre significa dar vida, pero dar vida significa alimentarla, cuidarla y extenderla en cierto sentido, ¿no? Expandir las potencialidades. Cada uno nace con ciertas capacidades y nosotros estamos atentos a ver cuáles, ¿no? Porque los chicos son todos distintos, lo cual es muy divertido. O sea, hay cosas que las tienen que hacer todos igual, lavarse los dientes. Hay especialidades, hay uno que canta bárbaro, otro que es un colgado, el otro que es un, ¿cómo se dice?, autoexigente. Y dar vida significa aplanarles lo que hay alrededor para que se expanda lo que ellos traen, no para achicarlos ni para moldarlos. Mire, se me ocurrió una metáfora viendo construir. Vi construir, ¿cómo se llama el aparato que sirve para mezclar cal, cemento, agua y arena? ¿Cómo? Trompito, mira, no me hubiera imaginado. Vi por un lado un trompito que largaba su producto y que con el producto armaban la forma que habían decidido. Y me pareció que eso no es la metáfora de la educación. En cambio vi construir una pared de piedras
que tenía que ser elegida según su tamaño y acomodarla con otras y aprovechar las salidas y las entradas para que se engarzaran. Y pensé, eso se parece más al trabajo que hacemos con los hijos, que es captar como son, aprovechar sus aristas, sus capacidades, atenuar los defectos, pero respetar su personalidad y al mismo tiempo ponerla en un lugar donde se luzca y sea útil, ¿no? Sirva para algo, ¿no? De hecho, inútil es no digo un insulto, pero es una mala definición. Decirle a alguien que sos un inútil significa que no te quiero cerca al inútil. Entonces, amamos la vida, por eso llamamos a los chicos, y nuestra responsabilidad es que lo que son implícitamente se explicite, es decir, se potencie, crezca, y haga que cada uno de ellos, de ellas, entren en circulación en este mundo sabiendo quiénes son, sabiendo que tienen cosas buenas y teniendo ganas de ponerlas al servicio de los demás. Con eso van a ser felices y lo firmo. Bien, entonces vamos a la parte estadística. Vieron que estamos llenos de estadísticas. ¿Quiénes son los más felices? Bueno, un año salió que el país más feliz era Nigeria. Qué increíble, ¿no? Uno va a ver el nivel de vida y no es tan alto. ¿Por qué son tan felices? Bueno, entonces empezaron a indagar los sociólogos y los estadistas que tener plata no es garantía de felicidad. Sí, entre no tener nada y tener, por supuesto. Si uno tiene carencia, tener plata es como aspiracional. Pero después hay poca diferencia. No es que el que tiene más plata es punto más feliz y el que tiene más. No se da eso. La salud, sí, generalmente no tener dolencias es parte de la felicidad. Es difícil ser feliz cuando me duele todo. Pero también ahí hay diferencias, porque hay gente con enfermedades y sin embargo con una adhesión a la vida que llama la atención respecto de la poca felicidad de otros que no tienen dolencias y que sin embargo no saben por qué están acá, ¿no? Eso es muy llamativo, podría darles ejemplo. Bueno, tengo un ejemplo a mano, doloroso, porque se trata de una persona que yo la conocí antes, que es Esteban Bullrich, que fue ministro de Educación y que era un hombre, digamos, en un congreso de educación, cuando ya tenía él avanzado, no se animó a venir personalmente, que esa era la intención, pero les habían preparado 7 preguntas a las cuales contestó filmándose en la contestación con la voz esa que sale del aparato, que es su voz, pero digamos, se sabe que no es que la pronuncia en ese momento. Y yo sé qué me impactó de él. Primero, que lo que decía era totalmente positivo y además que todavía se expresaba a través de la frente y de las cejas, subrayando significativamente lo que tenía para decir. Ahí está, no sé cómo decir, limitado como el que más, y sin embargo, plenamente humano, ¿no? Plenamente positivo para con el país, con la capacidad de aportar sustancialmente. Alguien le preguntó si no había soberbia entre los argentinos y por eso las cosas sigan tan mal, creo que era más o menos así la pregunta. Perdón, está claro, yo soy italiana, quiero a los argentinos y me siento, como se dice, que estoy en mi país también, aclaremos, no quiero criticar a nadie. Y él dijo que en realidad había que ver, porque acababa de ganar el título mundial Argentina y decía, yo no creo que el equipo de Scaloni haya sido de soberbios, me parece al revés. Me parece que entendieron que el bien era de todos, digamos, el resultado era un resultado mancomunado, ¿no? Buenísimo. Aportó algo, y te lo dice alguien y le crees, porque le cuesta decirlo, le cuesta aparecer en público, ¿no? Con tanta limitación. Así que la felicidad tiene poco que ver con algunas cosas externas que uno cree que son condición, y sí tiene que ver con algún logro interior, ¿no? Con alguna cosa interior. Y finalmente, donde sí están de acuerdo los que hacen estadísticas, es que el nivel de felicidad está directamente relacionado con la buena calidad de relaciones humanas. La gente que tiene lazos interpersonales de buena calidad y puede ser pobre. Y ahí le cuento algo para que se sientan bien como argentinos, que una vez estudiando el tema del bienestar vi varias propuestas y una de un noruego que se llama Erik Allard, que decía que la felicidad o el bienestar de una población se calcula sobre 3 esquemas, digamos. El primero es el tener, bastante fácil, cuánto ganan, el tamaño de su casa, la calidad del inmueble, si tiene piso de tierra o piso, etcétera, etcétera, ya se lo pueden imaginar.
y el Producto Bruto Interno dividido por el número de habitantes, que es medio resbaloso, pero bueno. El segundo rubro es el ser. Cuánto tiempo estudian, si tienen posibilidad de elegir sobre su propia vida, por ejemplo, si pertenecen a algún grupo, club, si participan activamente en política, etcétera, etcétera. Finalmente, el preferido, que lo dejé para el final, curiosamente en un texto así serio decía amar. ¡Wow! Me pareció, digamos, un toque diferente, ¿no?, a lo numérico, estadístico. Y decía, en este rubro se analiza la predisposición de las personas a fuertes lazos interpersonales de tipo positivo. Numera varias cosas, arraigo, vida de familia, etcétera, etcétera. Y uno que me encantó, porque me parece que puede describir a Argentina, sinceramente, se llama patrones activos de amistad. Yo creo que califican bien. Y se lo puedo decir porque no guarda ninguna relación con el bolsillo. Los patrones activos de amistad se dan en cualquier estrato social. Hay gente que sale y, qué sé yo, hace un picnic ahí nomás, no sé si me entiende lo que quiero decir, ¿no? Que irá a comer a casa de uno, a casa de otro, o a compartir lo poco que tienen en un lugar público, pero hay patrones activos de amistad. Quiere decir que esa es una buena base para poder ser felices. Apuntemos ahí. Y ahora vamos a algunas características personales. Aparentemente, las personas extravertidas y optimistas tienen más facilidad de ser felices que las que son introvertidas y pesimistas. Las personas con autoexigencia exagerada, tampoco, porque nunca les alcanza, pero hay que cavar detrás para ver qué hay, ¿no? Y dos características que las marco ahora porque quizás nos importen como educadores son lo que un cierto, la baja autoestima, por ejemplo, que es así, depende de nosotros, y lo aclaro, de nosotros como padres, la baja autoestima de nuestros hijos. Y finalmente el egocentrismo, que también depende de nosotros. Y vamos a ver un poco de qué se trata. Autoestima, se habla mucho de la autoestima. Bueno, autoestima da la impresión de que es autónoma. Yo me quiero a mí misma, me estimo a mí misma. Pero nada que ver. La autoestima de las personas surge de la respuesta positiva que hayan recibido en su periodo de formación de los padres, generalmente, yo digo de los abuelos también, los abuelos apuntamos mucho a la autoestima, como respuesta positiva a sus esfuerzos. Hacen algo y alguien le dice que bien, está bien decir que mal, hace lo mejor, y cuando lo hace mejor le dicen que bien, ¿no? Entonces la autoestima se forma en respuesta o en consonancia del reconocimiento por parte de los adultos a cargo. Reconocer significa fijarse en lo positivo, aun cuando mete la pata, porque es imposible que la gente no meta la pata, incluyéndonos, pero el reconocimiento es, aún en una situación así negativa, apoyarse en lo positivo. Este concepto yo se lo escuché a una pedagoga norteamericana que a su vez lo había extraído de Martin Buber, el médico, el filósofo del siglo XX, que decía que no puede haber curación si el psicólogo, el terapeuta no se conecta con la parte sana, algún aspecto sano del paciente. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Prendámonos de esto está bien tuyo, y ahí voy expandiendo la zona sana, ¿no? Me gustó la idea, porque si no, uno diría, algunos hijos, como lo escuché decir, lo primero tendría que ser descartable porque hacemos tan mal las cosas, que por supuesto me parece una cargada y no lo diría en presencia de mis hijos, así que como no es el primero lo puedo decir, ¿no? Él es el segundo. Ya nació de padres de lo más experimentados. Es uno de que marcaba todo. Entonces, primero esto, el reconocimiento implica la conexión con la parte sana de las personas, en este caso estamos hablando de nuestros hijos. La crítica total es destructiva y déjeme que le diga, no sirve para nada, no mueve nada, no mueve el amperímetro de las conductas, decir está todo mal. Yo recuerdo una frase horrenda de una madre que le dijo a su hija de 15 años, sos una basura, no harás nunca nada bien. A ver, ¿vos qué harías? Yo me escapo, digamos, si mi madre me dice eso, me hago el bolsito y me voy, ¿no? Porque no espera nada bueno de mí. ¿Cómo me va a dar ganas de hacerlo si no espera nada bueno? Primer paso, entonces, el reconocimiento.
Pero el reconocimiento va acompañado también de un cierto grado de exigencia. Exigir significa sacar para afuera, ¿no? Y va en contra de un egocentrismo, donde parece que la persona en cuestión es ¿cómo sería? El beneficiario o beneficiaria de todo lo positivo que viene de otro, pero sin predisposición a dar. Absorbe, es como un ombligo, no sé cómo decirlo, ¿qué podría ser? No sé, un embudo, ¿no? Va, todo se tira ahí adentro. El egocentrismo lo marcan estos estudiosos de estadísticas como un impedimento a la felicidad. La postura egocéntrica no permite la felicidad. ¿Y por qué podría haber un egocéntrico en nuestros hijos? Bueno, muchas razones. En algún caso es como una especie de compensación de una atención incompleta o de no atención por parte de los padres. Se vuelven egocéntricos porque no reciben lo que les hace falta. Entonces continuamente reclaman, porque no le dan lo que le hace falta. Entonces le dan cosas, otras cosas, ¿no? Entonces el egocentrismo en el fondo es uno que se lame sus heridas, porque no recibe lo que le hace falta, para pensarlo, ¿no? Bueno, entonces la primera característica, la baja autoestima, sí está en nuestras manos. Hay que ver, ahora le cuento, porque estoy hablando muy serio, le cuento una anécdota para que se rían un poco. Nosotros tenemos 37 nietos que son una marea, realmente tantos, y mi tarea específica es ponerme en contacto con cada uno de ellos en lo posible. Hoy cumple un año la última, por ahora número 37. Digo, el 37 va a quedar siempre, número 37. Entonces tenía uno que era muy refractario, ¿no? Saludo apenas, qué sé yo, me parece que le molestaba que le diera besos, algo por el estilo. Hay que, ¿cómo se dice?, tener una buena gestión de la buenitud para no hinchar a los... Yo me acordaba cuando era chica que había una vieja tía abuela que aparte tenía un lunar con pelo, creo. Entonces quería que le diéramos un beso, nos poníamos alrededor de la mesa y ella nos ponía, bueno, en fin, me quedó el recuerdo de esta tía. Ok, la cuestión que este nieto refractario, para mí dibuja bárbaro, pero cada dibujo que hacía, que era, aparte decía una cosa particular, hacía la línea del horizonte. Empezaba a dibujar, primero hacía una línea, separando cielo y tierra, y ahí iba acomodando cohetes y robots, qué sé yo, de su propio mundo. Y luego los arrugaba. Para mí era estupendo. Si hubiera dibujado uno así, se lo exhibiría. No, él nunca estaba satisfecho, todo lo tiraba. Bueno, pongámosle que cuando tenía cerca de 8 años, yo le conté mi historia. Le dije, ¿sabes que yo conozco a un joven pintor que cuando sea adulto va a vender sus cuadros a $2 millones en New York? Y ahora yo estoy guardando todos sus dibujos juveniles, porque yo también los voy a vender a $200.000, porque voy a ser su manager. Cero absoluto, ni sí ni no, nada, ni una ceja, nada. Pero lo que me dio gusto es que volvió después de 5 o 10 minutos y me dice, ¿qué es un manager? Quiere decir que la gente tiene tiempos distintos. Y ustedes saben, esto se lo digo en serio, no es como esos artículos de Reader's Digest que todo se resuelve fácil. Les aseguro que no arruga más sus dibujos, sino que me lo pone arriba de mi computadora. Yo no sé si los $200.000 por dibujo le llamaron la atención, pero quiere decir, y ahora me da besos. ¿No cree que él sintiera que algo de lo que él hace sea apreciado? Entonces, sí exigencia, claro que sí. Por ejemplo, crecer significa que aumenta mi poder. Bueno, después dentro de 5 o 10 años le digo sí, es verdad. Hasta este punto sí, crecer significa que aumenta el poder de hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que crezcan nuestros hijos? Les hemos de desplegar su potencialidad en todo lo que hay. Y la casa, además de la escuela, ofrece enormes espacios de desarrollo. Personalmente pienso que la cocina es un lugar mágico porque se hacen muchas cosas, muchos experimentos, qué sé yo, cascar un huevo y que no se te mezcle la cáscara con la yema y, ¿cómo se llama la otra? La clara, ¿no? Que los chicos prueben hacerlo. Y si que cuando tenía que hacer, hacía, si no, delegaba en lo que los demás. Así que siempre hay espacios donde la capacidad de cada uno brilla, es aprovechable, ¿no? No sé cómo decir, florece, aumenta el poder porque aprenden a hacerlo. Bien, y en eso nos toca a nosotros como padres resignar cierta perfección, ¿no?
Cuando yo hago fideo casero con mi nieto, que les encanta, no les puedo decir cómo queda mi cocina, ¿no? Parece después de una intensa nevada. Todo blanco, hay harina por todos lados, fideo por todos lados. Pero es un aprendizaje extraordinario. Entiende que no todo se compra, que hay cosas que se hacen. Una vez había hecho hamburguesas caseras, papas fritas y churros. Y uno de mis nietos me dijo, como la alabanza más grande que puedas imaginar, ¿podés poner un McDonald's, nona? Me parecía ya, todo eso que se compra, se podía hacer en la casa, ¿no? Bien, entonces un espacio donde se hace, digo la cocina, porque donde me voy. En la época del colegio, los chicos padecen una fuerte experiencia comparativa. Y la comparación podría ser fuente de infelicidad. Porque son todos de la misma edad. Entonces hay más alto, más bajo, más gordo, más rápido, más lento. Es decir, hay diferencias que se interpretan como superioridad o inferioridad, de manera, digamos, caprichosa, ¿no? Uno más alto se nota que es más alto, pero decir que va a ser más feliz porque, bueno, yo soy envidiosa, porque soy petiza, pero quiero decir, ¿entiende lo que quiero decir? Entonces, quizás una tarea específica de los educadores es que ese espacio comparativo sea un espacio justo, donde no se establezcan jerarquías distorsionadas que distorsionan la autopercepción de los chicos. Es decir, tenemos que intervenir, no esperemos que se acomode solo, hay que intervenir sutilmente, pero en el fondo ellos necesitan un espacio de justicia donde cada uno tenga su lugar y su especialidad. El alto me agarra la cosa de más arriba, el petizo la cosa de más abajo. No sé, entienden lo que quiero decir, ¿no? Que cada uno sepa que lo suyo vale la pena y que tiene una buena utilización. Tipo colegio, en fin, conocí una mujer que era madre de quintillizos, pero en general los chicos vienen así escalonados, digamos, ¿no? Igual se los compara, puede ser que se compare. Lo comparativo es fuente de cierto dolor y de cierta inseguridad. Entonces hace falta una conversación persona a persona, porque hay gente que tiende a compararse, para que cada uno se sienta seguro del lugar donde está y de lo que tiene. Me acuerdo que mi mamá y su hermana nos miraban a mi prima del corazón, una prima que quise muchísimo, que un poquito más chica que yo, y yo caminamos adelante y las dos madres, muy imprudentemente, sobre todo la mía, decían: che, ¿cómo creció Lilia? Pablo, en cambio, no creció. Ahora que se le diría, hija, te hubiera casado con uno más alto, ¿no? Bueno, no hubiera nacido, así que no le podía haber dicho eso. Pero se quejaban de que yo no había crecido como si fuera cuestión de mi esfuerzo, ¿no? Bueno, en fin, pobre. A ella las educaron dos que había que haberle retirado la patente. No, pobre, no tenían idea. Era una época en donde había un hijo que merecía el amor del padre y lo demás no. ¿Entienden? Perfecto. Bien, creo que no cometimos el mismo error, porque los errores de los viejos, esto se lo digo a él, los nostri errori tu non li farai come tu figlio. No sé nada. Muy bien, entonces el ámbito comparativo es un lugar donde surgen, no sé cómo decir, frenos o obstáculos para la felicidad. Y hay que elaborarlo, hay que hacer emerger diferencia y elaborarla de una manera oportuna. La inseguridad. A ver, cuando uno crece, no sé por qué se siente inseguro, no tengo idea por qué. Uno lo mira, espléndido, la piel perfecta, esos pelos, músculos que sobresalen, deporte, ¿de qué se van a quejar? Y sin embargo no sabe cuál es su lugar en el mundo. Eso le produce inseguridad. Y entonces, ¿quién ayuda a la seguridad? Y lo que ya crecimos, ¿no? Que le decimos lo que vale la pena, lo que no vale la pena, lo que puede ser, ¿cómo se dice?, indicio de algo que no va a funcionar bien y lo que en sí es, en cambio, indicio de algo que va a funcionar bien. Yo me acuerdo cuando era chica que me sentía muy segura de una sola cosa, y era que mi abuelo, muy serio, serísimo, no lo debo haber visto en él nunca, pero a veces cuando yo hablaba se reía, mi gran mérito. Se murió cuando yo tenía 7 años, así que debo haber hablado a los 6, 5, no sé qué. Y me puso como apodo el nombre de una actriz cómica. Cuando vi la foto me quise morir, pero en esa época no había Google, así que... Pero yo me di cuenta que yo lo podía hacer reír, eso, lo anoté como una cosa positiva. Mira, podés hacer reír a la gente, lo cual me parece bárbaro. Que cada chico sepa cuál es su don. Son ustedes el espejo. Lo que lo recogen y lo que lo disfrutan, porque hacen cosas que uno disfruta.
variadas, diferentes de las que haría uno, o también iguales si lo siente como una prolongación, como una fibra, una hoja que creció, ¿no? Entonces la inseguridad es hija de un escaso reconocimiento y de una dificultad a captar el propio don, porque cada persona lo tiene, cada persona tiene algo que le sale bien. Escucha, por ejemplo, hay gente que habla un montón y gente que escucha bien. Yo he tenido dificultades con algunos de mis hijos y con una en particular, pobre, como decía ella, yo soy la 9, la última, ¿viste? Una que se presenta así, 9. En fin, no sé por qué, si se lo decían los hermanos, nunca supe de dónde había salido esta cosa. Entonces, no le iba bien en matemática, que para mí era como un insulto. Como que no le iba bien en matemática. No puede ser, era como una traición genética. A nosotros nos encanta la matemática. Todo, no sé, iban a la Olimpiada de Matemática, no sé cómo explicarlo. La maestra me llama y dice, las divisiones son una tragedia con tu hija. Le pones todas las tardes y tenés que hacer 5 divisiones de 3 cifras. Bueno, entonces la tarde me sentaba, 5 divisiones de 3 cifras, que son un plomo. Ahí descubrí que no tenía idea de las tablas, que multiplicaba un número par y que le salía un resultado impar. No sé, me producía violencia. ¿Te das cuenta? Cuando multiplicaba un par sale par el resultado. Finalmente, alguna vez abandoné y una de mis hijas grandes se me acercó y me dijo, la que se llama Ana, me dijo, mamá, cuando vos te vas, ella hace sola las divisiones. Porque vos no le ves nada bueno, me dijo. Vos no le ves nada bueno a ella. Y empecé a pensar. Era muy desordenada, dibujaba pésimo, no le gustaba la matemática. La salida al colegio, todo el mundo decía, ¿dónde está mi campera? ¿Dónde está mi buzo? ¿Dónde está mi mochila? Todo el mundo, ¿dónde están mis zapatillas? Todo el mundo buscaba las zapatillas, la campera. Sí, ella no era autónoma, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿qué hace bien? Confieso, y me avergüenzo, que tardé 2 días para encontrar una cosa que se bien. Y todo se resolvió un día que escuché un llamado telefónico, en la época que había teléfono fijo, así que las madres y padres oían, que decían, Eri, vos sabés que podés contar conmigo. Tranquila, Eri, que estoy yo acá, podés contar conmigo, así que tranquila, qué sé yo. Tranquilizó esta famosa Erika, y cuando terminó el llamado yo le dije, che, qué buena amiga sos. Se dio vuelta y me dijo, ¿en serio? Diciendo, la primera vez que mi vieja me dice algo positivo, ¿no? Bueno, entonces ese día la llevé a la cocina y me digo, a ver si te vas a picar fino el perejil. Y lo picó, no sé cómo explicarles, como si hubiese sido una máquina, ¿no? Digo, qué bárbaro, qué bien que lo hiciste. ¿Puedo hacer una torta? Hice una torta, qué sé yo, comimos torta toda la semana. Y como sucede en esas cosas, de nuevo, tipo Reader's Digest, le fue bárbaro en matemática. No solamente, sino que le empezó a gustar mucho historia, así que teníamos temas. Quiere decir que sí, los padres bien intencionados cometemos errores y que la inseguridad de nuestros hijos es hija de aspectos de su personalidad que no hemos visto, que no hemos subrayado, que no hemos corregido, porque también, digamos, ser desordenado no es una cosa positiva, no es bueno. Entonces, ayudar al orden también ayuda al orden mental, el orden físico, ¿no? Entonces, tiene que cierto grado de organización pega con todo tipo de personalidad. Con algunas será más fácil que con otras, ¿no? Entonces, segundo tema. Tercer tema, la autoexigencia exagerada, perfeccionistas. ¿Por qué tan perfeccionistas? ¿Habremos sido nosotros? Puede ser, ¿no? Que no se permiten un error. Entonces, no hacen por miedo a hacer mal. Cuando uno tenía que decir, ya, a alguno le salió mal esto y resulta que fue buenísimo. O sea, algunas cosas que no son... No está de acuerdo conmigo. Entonces, esta autoexigencia, moderarla, ¿no? Y añadir, hacerle alguna vacación. Pueden esto, pueden aquello. Bueno, también hay otros que son autoindulgentes. Descubrí que se dice apolasía, es decir, que hacen algo mal, pero te explican. Un día volvió al colegio otro hijo, con un ojo así hinchado. Me avisaron, va a venir sin golpe, baja del taxi, lo trajo un profesor, creo que antes que bajara él sobresalía. Y entonces lo miro y digo, ¿qué te pasó? No, me peleé con fulano. Era ese que vos dijiste, qué cara de antipático. En el fondo, ¿qué quiere decir? Yo tenía razón de pelear, decía, hasta vos dijiste que tenía cara de antipático. A ver,
puede ser que uno meta la pata. Ahora, si no reconoce y encuentra las razones para explicarte por qué estuvo tan mal, o por qué te insultó, sí, ese día te insulté porque mi equipo había perdido, estaba enojado. Bien, ese me explica, pero no justifica, ¿sí? Bien, entonces la corazía sería ese defecto por el cual lo que yo hago mal, está bien que lo haya hecho mal. No había otro modo de hacerlo. Bueno, eso tampoco hace felices a las personas, y ahí hay que intervenir. Analizar qué pasó, qué hay detrás, proponer junto con el protagonista modo diferente de reaccionar. ¿Cómo mejor se podría haber hecho? ¿Cómo podría haberlo resuelto de otra manera? Porque es verdad, alguna vez los chicos se agarran a piñas, ¿no? Por ahí las chicas se insultan o se hacen, qué sé yo, maldad, pequeñas maldades. Se les destapó lo que yo quería saber, ¿no? Si lo hubiese mirado, no lo hubiera dicho. Porque hay personalidades que son así, que la mirada inquisitiva de la madre o del padre, en vez de abrir el canal de comunicación, lo cierra. Yo no sé cuál de sus hijos tiene esta característica, pero quiero decir, sepan que son padres y madres de chicos y chicas distintos entre sí, y que cada uno tiene su canal, ¿no? de conexión. Todo tiene que lavarse los dientes, tender la cama, todo eso es igual. Pero después la relación con el padre y la madre tienen canales diferentes. Y déjeme que le diga, los responsables de descubrirlos y transitarlos somos nosotros. Nosotros somos los responsables de saber cómo se llega ahí y qué le propongo para que salga del atolladero del encierro. Entre otros, digamos, lo que cierra la posibilidad de la felicidad es la sensación de nunca llegar. Bueno, forma parte de la autoexigencia, si quieren, o de una imposición de los tiempos y de las actividades subóptimas, es decir, nunca llega porque no se organiza bien. Hay que ayudarlo, ¿no? Bueno, el perfeccionismo ya lo dije. Entonces vamos a hablar de cosas positivas, porque si no, esto es un llanto. Entonces, ¿qué favorece? Favorece que uno le reconozca los resultados, ¿no? Que los estimule a través de lo que han hecho, y que si no llegaron a la meta, adapten la meta, fraccionen las dificultades, pero después hagan descansar en cada resultado, aunque sea parcial. Esto es fundamental, tanto para el colegio como para la familia, ¿no? En vez de decir, quiero decir, esa especie de descarte definitivo y total nunca ayudó a nadie a crecer. En cambio, empezar a formatear las metas, proporcionarlas a la edad y a la capacidad de cada chico, y después la contemplación de la meta alcanzada, eso hace crecer. Es como en el deporte. Yo me acuerdo que debido al tamaño de mis piernas podía correr mucho, tengo muy buena voluntad, hacía cross-country, etcétera, pero saltar alto francamente no era lo mío, y me frustraba muchísimo, tanto que le decía al profe, no me hagas saltar, me humilla. Entonces, bueno, di como 3 vueltas al campo de deporte, que son 400 metros cada una, ¿no? Después de 1200 metros, salté, no podía creer. Y él me decía, confía en mí, vas a saltar. Y yo decía, no puedo. Él me lo adaptó. Tenía que superar el 1,10 m, creo. Bueno, en lo máximo que hice, creo que no volví a hacerlo para no decir que no podía. Pero entiende, me hizo bien que él creyera que a pesar de mi tamaño, yo podía hacerlo. Porque hace falta otro que te diga, vas a poder hacerlo. Si quieren, mi ejemplo mejor era que cuando iba a danza, sí, también iba a danza, ¿te das cuenta? Bueno, hacía danza contemporánea. Tenía una compañera que podía hacer todo, pero siempre decía, no puedo. Lo primero que decía el profesor Gustavo, yo decía, eso no puedo. Entonces el profesor me llamaba, le agarraba un tobillo, levantaba la pierna hasta acá arriba, pum. Ella no sabía que podía. Bueno, a veces nos toca a nosotros, padres, madres, docentes, educadores en general, reconocer esas posibilidades implícitas que todavía no salieron a luz en los chicos que educamos, para que ellos puedan hacerlo. Y después van a ver la felicidad real, ¿no? La expansión de su propio ser frente a los resultados que se convisten. Mira qué bien, ¿no? Lo hiciste, lo lograste, proporcionado a cada uno, adaptado a la capacidad de cada uno. Eso es lo que predispone. Cuando los padres están muy ocupados y
no sé cómo decir, no se dedican inteligentemente al crecimiento de sus hijos, que lo pueden hacer inclusive trabajando padre y madre, porque es lo que sucede ahora. Entonces puede ser que tiendan a calmar a los hijos no sé decir, con cosas fáciles, no tanta exigencia, objetos materiales, promesa de, qué sé yo, algún beneficio. Eso no hace crecer. No digo que uno no pueda hacer un regalo, me parece lo más lógico, pero hacer crecer es dedicarme a la potencialidad de cada uno y animarme a llamarlo hacia afuera, esa potencialidad. Yo le quiero, perdón, te digo, ¿cuánto te listo, 5 minutos. Le leo lo mejor que puedan haber escuchado hoy, que no lo escribí yo, por supuesto. ¿Qué es esto? Los que fueron mi alumno saben que nunca encuentro la página. Dice Víctor Frank: la felicidad no se puede perseguir. Debe asegurarse como efecto secundario de la dedicación a una causa mayor que uno mismo. El amor es la respuesta al sentido de la vida. Se lo vuelvo a leer porque para meditarlo, ¿no? La felicidad no se puede perseguir. Uno no persigue la felicidad, sino que la encuentra, como si fuera la coronación de algo que hice bien, eudaimonia. Debe asegurarse como efecto secundario de la dedicación a una causa mayor que uno mismo. Y el amor es la respuesta al sentido de la vida. A este lugar llevamos a nuestros hijos. Para que los que son creyentes significa encontrarse con el orden que Dios ha puesto fuera de nosotros y dentro de nosotros. De hecho, en un significado de la palabra hebraica de felicidad era conocimiento de Dios. Soy feliz cuando estoy en conexión con el sentido de la vida. Y respondo con amor, es decir, me adhiero a eso. Pero para los que creen en otras cosas, se lo firmo y contrafirmo, la felicidad significa salir de nosotros mismos, ir hacia otros, autotrascendernos. Y termino con un cuentito que me encantó. Estuve en un congreso de educación de la logoterapia, que es la postura psicológica de Víctor Frank, que hizo una escuela muy interesante. Y ahí una profesora brasileña, en realidad una médica brasileña, que es directora de una escuela que se llama Víctor Frank, no recuerdo en qué estado de Brasil, contó la historia de un chico que, hijo de no tenía padre, digamos, hijo de una sola, de su madre solamente, tenía padre pero no se encargaba de él, y la madre tenía que trabajar todo el día, entonces lo llevó a este colegio donde tiene un horario prolongado, y el chico no quería saber nada de estar ahí. Tenía una bronca bárbara, no hacía nada, tenía mala conducta, hasta que finalmente la directora lo llamó y le dijo lo siguiente. Primero le preguntó cómo es tu familia, qué sé yo. Dice, ¿vos harías todo por tu madre? La querés mucho, sí. Y harías todo, pero sí, harías todo por ella. Bueno, ¿te das cuenta? ¿No la ayudarías en su trabajo? Claro que la ayudaría en su trabajo. Bien, estando vos acá, la ayudás en su trabajo. Y al chico se le cambió el panorama porque se dio cuenta de que estaba aportando a la serenidad, tranquilidad de su madre en su trabajo. Por supuesto le cambió la vida personal y también todo el aspecto de aprendizaje. Así que muestran al final de esta historia una foto donde el chico exhibe su diploma, que se lo entrega a su mamá y en el medio está la directora, y definen esto como autotrascendencia. Él logró darse cuenta que lo que estaba haciendo no caía en él, sino que caía en la persona que más quería en su vida, que era su mamá. Y cuando lo pudo entender así, lo pudo hacer. Bien, entonces, evidentemente, si nosotros salimos de nosotros mismos, todos, en cualquier nivel de edad que tengamos, el hacer algo por otro, algo positivo por otro, es el camino de felicidad. Y lo termino con un último ejemplo. Organizar el propio cumpleaños es un logro. Nunca sale como uno ve. Pero organizar el cumpleaños a otro, la sorpresa, eso sí que nos hace felices. ¿Y por qué será? Estaremos hechos para eso, ¿no? Para que se goce más con el bien que se produce en otro que intentando garantizarme para mí el mejor cumpleaños de la vida. Esto me pasó, porque una vez me puse a cocinar todas cosas italianas, etcétera, etcétera. Me cansé tanto, 3 horas y media en la cocina. Y después, bueno,
no era lo que yo me había imaginado, ¿no? Así que, en cambio, organizar el cumpleaños de otros, sí, eso ya nos da mucha felicidad. Y mucha gente hace cosas para los demás y eso le llena de sentido su propia existencia. Fin. Gracias. Se nota que maduré en mi trabajo porque ahora puedo tomar un vaso de agua mirando a la gente sin atragantarme. Que no antes me tenía que poner de espalda para tragar cosas. No sé, vos decís que alguien me...